Muy buen día, somos el equipo número 7. En este breve video analizaremos y explicaremos el capítulo 47 de la Constitución y Legislación Económica, de la página 1 a la 6. ¿Qué es una constitución? Una constitución es la base de organización del poder y proyectos históricos nacionales. Es importante que mencionemos que en México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 es el marco referencial de los comportamientos gubernamentales y de los gobernados. ¿Pero qué establece? Establece el sistema federal, la separación de poderes, la no reelección, la división del poder legislativo en dos cámaras y una comisión legislativa permanente. Es, en resumen, en cada palabra y en cada línea, lo que México es y debe ser. Como en toda nación, nuestra organización económica ha ido evolucionando con el tiempo. Fue hasta 1983 en donde esta culminó, al asentarse un marco regulatorio económico que estableció tres paradigmas esenciales. Estos son la rectoría estatal, la economía mixta y la planeación democrática. La rectoría estatal, derivada originalmente del artículo 27, actualizándose en los artículos 25 y 26, implica que el Estado dirige y orienta el desarrollo económico y social del país, donde en algunos casos tiene autoridad exclusiva, como en el caso de los recursos naturales no renovables y funciones estratégicas no compartidas, y en otras acude al sector social y privado. La rectoría estatal, derivada originalmente del artículo 27, actualizándose en los artículos 25 y 26, implica que el Estado dirige y orienta el desarrollo económico y social del país, donde en algunos casos tiene autoridad exclusiva, como en el caso de los recursos naturales no renovables y funciones estratégicas no compartidas. Y en el artículo 26 se establece que la rectoría estatal debe ejercerse a través de la técnica de planeación, contemplando tres elementos. En primero, la vertiente obligatoria para la Administración Pública Federal. En segundo, un esquema de coordinación para armonizar soberanías estatales de acuerdo con los objetivos federales. Y en tercero, contar con los lineamientos de concertación que inducen al sector social y privado hacia las metas del desarrollo nacional integrado. La economía mixta, conocida como un sistema en que la libertad de la empresa, que contemplan los artículos 5, 11, 16, 25 y 28, se articulan con las áreas estratégicas estatales, reconocida a su vez en los artículos del 25 al 28. Como resultado, se conforma una economía y un mercado invertido de amplia gestión pública, privada y social. Actualmente también lo podemos definir como un sistema de organización económico en el que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, que actúa como regulador y corrector del primero. La planeación democrática es una técnica que racionaliza el instrumento jurídico administrativo del gobierno federal, coordinándose con las entidades federativas, concertando con los particulares y sociales las acciones y tareas de desarrollo económico y social en un diálogo participativo. Estos son encuentros entre la ciudadanía y las autoridades del Estado para propiciar la deliberación conjunta sobre materias de interés público. La economía mixta, la planeación democrática y la rectoría estatal son los pilares en los que se desarrolla la legislación económica hacia el derecho económico mexicano, enfatizando la regulación constitucional y legal del comercio exterior de México. El artículo 25 y la economía mixta. El artículo 25 establece que el Estado regulará y fomentará las actividades que demanden el interés general en el marco de libertades dentro de la Constitución. El artículo 25, a su vez, habla de que hay tres sectores que delimitan la definición del marco de economía mixta, estableciendo que el sector público, privado, social, concurrirán siempre salvaguardando otras formas de actividad económica. El artículo 25, a su vez, habla de que hay tres sectores que delimitan la definición del marco de economía mixta, estableciendo que el sector público, privado, social, concurrirán siempre salvaguardando otras formas de actividad económica. Como pueden ver a continuación, tenemos estos tres sectores de los que estamos hablando: el sector público, el sector social y el privado. De estos, el sector público está instituido para hacerse cargo de áreas específicas definidas en el artículo 28, tales como la acuñación de moneda,
correos, la energía nuclear, la electricidad, ferrocarriles, entre otras áreas económicas de las que es directamente responsable. Entonces, bueno, esto no significa que el Estado pierda el control, al contrario, el gobierno federal conserva la propiedad y el control sobre los organismos que se establezcan. Igualmente, se establece la participación del sector público en otras actividades siempre y cuando éstas califiquen como prioritarias. Este sector colabora con el privado y con el social cuando hay que impulsar áreas de desarrollo. ¿Qué hace la ley en el sector privado? La ley lo que hace es alentar y proteger la actividad económica, así como provee las condiciones para el desenvolvimiento de este sector, el privado, para que pueda contribuir al desarrollo económico nacional. Veamos el artículo número 26. ¿Este artículo de qué trata? En primer punto tenemos a que plasma las facultades del Estado, es decir, para planear el desarrollo nacional, haciendo hincapié en que imprima solidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento social y cultural. En segundo punto es que organiza el Sistema Nacional de Planeación Democrática, para la interdependencia y la democratización, ya sea política, social y cultural del país. Este artículo hace de la participación como un medio para recoger de diversos sectores sociales sus demandas y aspiraciones de la sociedad, con el objetivo de integrarlas en el Plan Nacional de Desarrollo o en sus programas. También se establece la jerarquía orgánica del Sistema Nacional de Planeación Democrática, del cual derivan los programas sectoriales de la Administración Pública Federal, en el que fija que el sector público, la coordinación y las entidades federativas los deben de cumplir. La ley facultará al Ejecutivo establecer los procedimientos de participación y de consulta, así como los criterios de formulación, instrumentación, control y evaluación, que estos determinarán a los órganos responsables y las bases con los gobiernos y sus particulares. El Congreso de la Unión únicamente podrá intervenir en el Sistema Nacional de Planeación cuando la ley lo señale. Su principal tarea consiste en legislar para crear normas jurídicas abstractas, generales e impersonales, así como realizar modificaciones al sistema normativo vigente. En el artículo 5 se estipula que el presidente remitirá el plan del Congreso para ser analizado, siendo capaz de intervenir durante su revisión y adecuarlo. Asimismo, se realizan modificaciones al artículo 28 al introducir el concepto de práctica monopólica, que son los arreglos en el mercado con la finalidad de desplazar indebidamente a la competencia. Sin intervenir en el concepto de monopolio, que se especifica están prohibidos en México, y se dará el mismo trato a las prohibiciones a los títulos de protección, esto con la finalidad de mantener los precios de mercado que pongan trabas a la libre concurrencia de bienes y servicios. Se delimita la constitución de monopolios en ámbitos que son exclusivos del sector público y en la participación del Estado. Por ejemplo, la acuñación de moneda, correos, telégrafos, radiotelegrafía, la comunicación vía satélite, emisión de billetes, organismos de gobierno federal como petróleo, etc. La Constitución expresa el respeto y la aceptación desde el punto de vista económico a la presencia de los particulares en tareas de producción, distribución, comercialización de bienes y servicios. Asimismo, la libertad de que los ciudadanos se puedan dedicar a la profesión, industria, comercio o trabajo que les acomode, siempre y cuando sea lícito.